Hola, bienvenidos al ciclo de píldoras y webinars TIC de Bilib, el Centro de Apoyo Tecnológico de Castilla-La Mancha. Soy Enrique González, consultor de negocio y responsable de procesos de selección. En esta píldora que hemos titulado «Cómo crear tu propia marca personal», vamos a hablar un poco de este concepto tan en boga últimamente, de cómo cuidarlo, cómo trabajarlo, qué herramientas podemos utilizar y otras pistas que os podrán ayudar a crear vuestra propia marca personal. En el índice de contenidos, que ya veis que es muy sencillito, simplemente vamos a iniciar hablando de qué es la marca personal y para qué sirve. Continuaremos hablando de cómo la podéis crear y cómo la debéis promocionar para que sea un éxito. Y por último, unas pequeñas conclusiones a modo de resumen de todo lo anterior, como siempre. Empezamos. Quería empezar con esta cita de Jeff Bezos, que sabréis que es el fundador y CEO de Amazon, una persona de mucho éxito, y que dice: tu marca personal es lo que dicen de ti cuando tú no estás en la habitación. Me parece una definición que aclara muy bien el objetivo de la marca personal, que no es otro, como dice ahí, que la gente nos conozca, sepa quiénes somos, o al menos qué imagen, o que la imagen que queremos proyectar de nosotros mismos sea conocida por todo el mundo, por todo el público que nos interesa. ¿Cuáles son los objetivos de una buena marca personal? En primer lugar, como decía la frase de Jeff Bezos, el objetivo sería dejar una huella en los demás. Simplemente que la gente nos recuerde por algo y nos identifique con algo. Para esta huella, el objetivo de esta huella, digamos, debe ser permitir que nos identifiquen las características de nuestra persona o de nuestra marca, que pueden ser a su vez características innatas, por ejemplo, nuestra simpatía o nuestra seriedad, o la capacidad de organización o la capacidad de adaptación, o pueden ser aprendidas, pues ser un buen jefe de proyecto, ser bueno en resolución de conflictos, tener una buena capacidad técnica en el ámbito en el que nos interese, etc. La marca personal nos debe servir también para diferenciarnos de nuestra competencia, ya seamos una pequeña empresa o un autónomo o alguien que está buscando empleo o que busca clientes para su pequeño negocio. Nos tiene que servir para dejar clara cuál es nuestra especialización, qué sabemos hacer mejor que los demás, o bien cuál es nuestra experiencia, pues dejando claro que tenemos muchos años detrás de nuestras espaldas trabajando en aquello en lo que para lo que estamos promocionando nuestra marca. Quizá también pueda ser interesante utilizar la marca personal para dejar claro que tenemos un precio muy competitivo. No siempre es necesario, puesto que temas económicos se alejan un poco del concepto de marca, pero en un momento dado pues, se puede valorar el que tu marca personal deje claro que tenemos pues eso, un precio muy competitivo, que somos económicos. Vamos a revisar un pequeño resumen de características de la marca personal. Es importante entender que esto ni muchísimo menos es algo nuevo. Parece que está muy de boga últimamente, pero pensad, por ejemplo, en una persona como Julio César, a la cual pues, todo el mundo, incluso hoy en día, identifica con dos o tres características muy clave, ¿no? Pues el gran general que consigue lo que quiere, etc. Aunque no tuviera nombre en aquel momento, pues siempre ha existido algo parecido a la marca personal. El nombre se lo puso Tom Peters en 1997 en un artículo que tituló The Brand Called You, la marca llamada tú, y desde entonces pues, se ha seguido promocionando este tema del personal branding con el objetivo de que todo el mundo entienda en profundidad lo que tiene que hacer para darse a conocer, tal y como por ejemplo se daba a conocer Julio César, ¿no? Es verdad que desde ese momento el mercado se ha ido saturando de marcas y cada vez nos exige más esfuerzo tener una marca competitiva, potente, porque hay mucha más gente haciendo poco más o menos lo mismo. De ahí que sea importante pues, trabajarlo, ¿no? Y tener paciencia
trabajar nuestros blogs, nuestras redes sociales, tener claro hacia dónde queremos ir, etc. También es importante entender que no busca venderte a ti como persona, sino vender tus capacidades, tus actividades, el que la gente te conozca más por lo que haces que por lo que eres, aunque haya una combinación claramente entre las dos cosas. Pero aunque es un matiz muy sutil, la idea es diferenciar las aptitudes más que las características, digamos, ¿vale? Como cualquier persona, nosotros ya tenemos una forma de ser, ya tenemos unas características concretas y por lo tanto nuestra marca de alguna manera ya existe. El objetivo del personal branding es más bien refinar esa marca, resaltar aquellos puntos que me interesan más a nivel comercial resaltar, pero es importante tener claro que no debemos salirnos de lo que ya somos, por decirlo así. No tiene sentido intentar, lo veremos más adelante, no tiene sentido intentar crear una marca que represente a una persona totalmente distinta de lo que yo soy en realidad. Eso es un camino condenado al fracaso. Con lo cual es importante tener claro, como digo, que la marca ya existe, se trata de buscar los puntos fuertes para potenciarlos y los puntos débiles para esconderlos un poquito, ¿vale? Y como decía al principio, pues requiere mucha paciencia. También debido a esa competencia brutal que hay hoy en día en el mercado, cada vez cuesta más trabajo y en cualquier caso, incluso aunque no costara trabajo, el proceso es largo. No se crea una marca conocida de la noche a la mañana, hay que empezar con una estrategia muy clara a largo plazo y entender hacia dónde quiero llegar, no desfallecer e insistir en los pasos que me propuse al principio, corrigiendo los matices que haya que sea necesario corregir. Vamos a ver los pasos a dar para crear la marca personal. Primero hablaremos del proceso. Como decía hace un momento, es importante tener claro el objetivo al que quiero llegar. Es decir, ¿qué quiero que digan de mí? Recordemos la frase del principio, es cómo me imagino a la gente hablando de mí a mis espaldas. Ese es lo primero que debemos pensar. Tenemos que proyectar una imagen que se base en cómo soy de verdad, lo que acabo de comentar, de que la marca ya existe. No puedo inventar cosas que no existen realmente, es decir, si soy una persona abierta, jovial, pues no puedo intentar vender una imagen de seriedad porque no me va a salir bien y además me voy a cansar más de la cuenta y voy a fracasar por el camino. Para esto, por tanto, es importante conocernos bien a nosotros mismos, entender muy bien cuál es nuestra especialización en relación al mercado y el resto de competidores y cuál es nuestra experiencia para destacar eso en mi marca personal. Y por otro lado, es importante que lo que yo haga se alinee mucho con mi pasión, con mis pasiones. De alguna manera, cuando estoy haciendo lo que me gusta, me cuesta muchísimo menos trabajo avanzar y soy mucho más resistente a la frustración y demás. Por lo tanto, es importante que aquello que voy a hacer esté alineado con aquello que me gusta hacer. O al menos intentarlo, no siempre es fácil. Debemos planificar una estrategia a largo plazo, como os decía, basada en una serie de herramientas que ahora más adelante hablaremos de ellas, en qué herramientas voy a utilizar, cómo las voy a utilizar, ahora hablaremos de ello, y sobre todo entender a quién me quiero dirigir, quién es mi público objetivo, quiénes son esas personas que están hablando de mí a mis espaldas, son mis clientes, son las personas que hacen la selección de personal en una empresa que a mí me interesa, son gente de la calle que me tiene que contratar mis productos, etc. Es importante elegir bien el nicho al que me voy a dirigir y tenerlo muy refinado para centrar la estrategia y el mensaje adaptado a ese tipo de personas. Algunos aspectos muy importantes a la hora de desarrollar la marca personal. En primer lugar, ser honesto es fundamental. Como decía, no vender una imagen que no existe. La salud de tu marca depende de que realmente exista lo que vende tu marca. La mentira o el engaño es el camino más directo a la autodestrucción de la marca, porque además aquí no hay segundas oportunidades. En el momento en el que tu marca se identifique con algo negativo, con
con una actitud deshonesta o con no da lo que promete, tu marca está muerta, punto. Con lo cual, desde el primer momento hay que ser honesto y hay que mantenerse firme en los valores que yo me haya planteado al principio. Empatía. Tienes que caerle bien a los demás, digamos. Es importante entender también que no le vas a gustar a todo el mundo. Tus productos tienen un objetivo, como decíamos al principio, tienen un nicho, y fuera de ese nicho pues probablemente haya cosas que no gusten. Lo tienes que aceptar, pero siempre desde la empatía y desde la asertividad, siendo muy abierto al decir las cosas. Si hay que decir que no en un momento dado a algo, se dice, no hay ningún problema, pero siempre con educación, etcétera, etcétera. Y como yo he dicho ya alguna vez, hay que pensar a largo plazo. Tened en cuenta que los expertos hablan de entre 1 y 2 años para desarrollar una marca personal de éxito. Por tanto, es importante tener paciencia. No hay mucho más que decir. Hay que pensar a largo plazo, hay que estar dispuesto a tolerar los pequeños reveses, los pequeños baches que te vas a encontrar, los pequeños fracasos, etcétera, y pensar en el objetivo final, que como digo, 1 o 2 años si todo va bien. En cuanto a cómo promocionar tu marca, vamos a hablar de algunas herramientas. Los blogs, desde luego es la mejor forma de darte a conocer en profundidad. Si tienes un blog con unas publicaciones regulares en las que hablas de tu opinión sobre las cosas, de tus productos, etcétera, etcétera, es la forma más rápida, más efectiva de dar a conocer esa marca que estás intentando promocionar. Por supuesto, las redes sociales, adaptando tu contenido a la red de la que se trate. No es lo mismo el contenido que vas a publicar en LinkedIn que el que vas a publicar en Twitter, que el que vas a publicar en Facebook. Tienes que tener esto muy pensado desde el principio con tu estrategia y ceñirte a eso a esos distintos tipos de contenido que vas a publicar y que tienes que tener pensados previamente, ¿vale? Networking. Tienes que hacer contactos, tienes que asistir a eventos, tienes que tener actividad en redes, sobre todo. No vale, por ejemplo, retuitear algo que te interesa. Ya que lo retuiteas, coméntalo también, da tu opinión, date a conocer. Lo mismo en cualquier otra red social. No basta con consumir y mover información de un lado para otro, sino que tienes que ser capaz de aportar algo. Interactúa con los demás, ya digo, tanto en eventos en los que interactúas a nivel personal, como en redes en los que contestas, das tu opinión a comentarios de otros, etc. No basta con generar tu propio contenido, tienes que moverte y tienes que darte a conocer. Y por último, pues no dejes de formarte, no dejes de evolucionarte, porque será la evolución de tu marca. Por el camino vas a ver comentarios en los que te hacen ver que tienes alguna carencia o que necesitas profundizar más o que hay gente que se interesa más por unos aspectos de tu marca que por otros. Aprovecha ese conocimiento para formarte a ti mismo en aquello que ves que tiene más recorrido. No caigamos en el error de pensar que desde el momento que tengo mi estrategia montada ya tengo mi marca más o menos prevista y a partir de ahí va a ser lo mismo para siempre. No, tienes que evolucionar, tienes que ir cambiando, tienes que formarte a ti mismo. Por último, como conclusión, un resumencillo de lo anterior, simplemente, como estoy diciendo, crear una marca es básicamente elegir las partes de ti o de tu servicio que son más interesantes para el público, teniendo en cuenta quién es ese público. Esto exige un autoconocimiento muy profundo, una reflexión muy tranquila para realmente saber quién eres y saber lo que puedes ofrecer y, por supuesto, paciencia para desarrollar todo eso a lo largo de la vida de tu marca y de todo el esfuerzo de promoción que vas a hacer. Y por último, muy importante también, no frustrarnos por el camino. Los baches siempre van a existir, los cambios de rumbo ligeros siempre van a aparecer porque va a haber
Vas a ir viendo cómo funciona y vas a ir viendo lo que funciona más, lo que funciona menos, vas a ir viendo que quizás has cometido algún error en algún punto, cambia, evoluciona, mantente en movimiento, prueba y error hasta conseguir la mejor marca posible. Y hasta aquí esta pequeña píldora, espero que os haya sido útil, nos vemos en la próxima, un saludo.